Americano, el Instituto de Historia e Investigaciones Estéticas de la FADU. Mario Sabugo, el director, está por llegar ahora. Ustedes saben que uno cuando presenta un proyecto de investigación tiene que asentarlo a algún departamento, y como lo nuestro realmente es una investigación desde la historia hacia adelante, pensamos de que el instituto es un buen espacio donde esté asentado y desde donde el cual podemos trabajar y colaborar, inclusive en áreas que también hacen a los distintos diseños. Hay un departamento formado hace bastante poco, tendrá un año y pico, con la coordinación de Verónica de Valle, la profesora Verónica de Valle, que tiene que ver con un departamento más centrado en el área de estética, y que es en el cual nosotros también estamos participando como equipo de investigación. En principio, bueno, aquí están los nombres del equipo. El equipo está conformado por los diseñadores de imagen y sonido Gabriel Ruth, Mariano Ramis y Santiago Núñez, que está sentado aquí, por la licenciada y futura doctora Cristina Boto. Los cuatro son integrantes de la cátedra de diseño audiovisual 1, 2 y 3 de imagen y sonido. Y a la vez tenemos cuatro colaboradores, de los cuales tres son graduados de esta casa, del diseño de imagen y sonido, que son Carolina Capa, que está en la Cinemateca de Bolivia, Alejandro Borsani, que está en la Universidad del Norte de Texas, en Estados Unidos, Vanessa Hoffman, que está en la Universidad de Barcelona, y que a la vez dirige un sitio que se llama Taxomedia, que está dedicado a investigar la preservación de obras en arte electrónico. Y otro colaborador es Andrés García de Rota, que si bien no es graduado aquí, fue docente de la casa. Él dirige en este momento Plataforma Bogotá, que es el Media Lab de Bogotá de Colombia. A la vez el equipo está integrado por cuatro estudiantes de imagen y sonido: Jennifer Gamboa, Franco Castro, Marina Grasso, Rodrigo Meléndez y Gonzalo Meijer. Los cinco estudiantes se suman al proyecto de investigación también con la posibilidad de participar de un proyecto de investigación y a la vez tener, en este caso no todos, porque algunos ya terminaron, o sea, lo hacen realmente por voluntad de colaborar y de participar, y otros por el tema de poder tener aprobada una materia optativa por participar del proyecto de investigación. En principio este es un proyecto que lleva ya bastantes años y que fue tomando forma en estos últimos años, que tiende a buscar para el diseño de imagen y sonido una alternativa a la visión histórica institucional de la historia de los medios. Digamos, en general, y casi todas las historias de los medios se basan en lo cinematográfico y en un estilo de cinematografía bastante particular, que está asignado por una forma de hacer cine que tiene que ver con un desarrollo sumamente industrial. Digamos, nosotros vemos y también hacemos, la mayoría somos artistas también, realizadores, que no hay una historia contada desde la alternativa a la industria. También nosotros lo llamamos un poco la cara oculta de la luna, porque hay una historia del cine que ha sido institucionalizada históricamente y que tiene que ver con una evolución del lenguaje cinematográfico muy ligado a una forma de hacer cine, a una forma de desarrollar un lenguaje cercano a las narrativas literarias más tradicionales. Y esto no es inocente, digamos, nosotros discutimos bastante dentro del grupo personajes que a veces parecen muy importantes o fundamentales dentro de la historia del cine, como pueden ser los hermanos Lumière, que muchos dan como el inicio de lo cinematográfico desde la aparición de sus inventos. Nosotros lo discutimos bastante esto, en el sentido de que consideramos que hay experiencias anteriores a los Lumière muchísimo más interesantes que las Lumière mismos, y que los Lumière en realidad lo que hacen es inventar un dispositivo, que después lo vamos a desarrollar un poco más, que como todo dispositivo no es inocente, sino que conlleva una ideología por atrás, y esta ideología, en cuanto a sacar el cine de la feria, del espectáculo popular, y llevarlo a la sala burguesa, contiene
una estructura o requiere una estructura de lenguaje cercana o muy similar a la estructura narrativa del teatro clásico. Digamos, la situación del eje para la construcción cinematográfica tiene que ver con las entradas y salidas de cuadro, el espacio negro por afuera del cuadro tiene que ver también con esta caja teatral italiana, la forma de disposición del público, etc. Y esto no es inocente porque los Lumière buscaban desarrollar una industria y cautivar un público que pagara más que el público popular, que pagaba unos centavos por el espectáculo de la imagen en movimiento en la feria, que tenía otras connotaciones a la sala, a lo que después va a ser la sala cinematográfica. En este sentido hay experiencias simultáneas o previas a lo de los hermanos Lumière que a nosotros nos parecen mucho más ricas e interesantes en cuanto a llevar adelante lo que Ricciotto Canudo explica en su manifiesto de las 7 artes de 1911, una forma específica de construcción de discurso a través de las imágenes en movimiento que no esté tan ligada, como el mismo dice Canudo, a ciertas estructuras clásicas del relato y sobre todo tan pegado a la literatura naturalista. En este sentido, las historias generales del cine y las que se usan en casi todas las carreras de medios audiovisuales, imagen y sonido, cine, etc., son todas bastante similares y, como decía, toman la primer parte de la evolución cinematográfica como una especie de experimentación dejada de lado prontamente por una estructura de lenguaje estructurada de una forma que tiene una connotación ideológica muy clara. Para hacer inclusive, cuando nosotros debatimos no solo los dispositivos, sino la forma de exhibición cinematográfica, también en esto vemos que hay un espacio de investigación y de análisis muy interesante, porque en la medida en que, voy a tomar por ejemplo, después cuando naveguemos el sitio lo vamos a ver en forma más específica, en la medida en que el arte, la filosofía, el arte digo, en muchas de sus variantes, ¿no es cierto? La filosofía empiezan a romper con ciertas estructuras clásicas narrativas, inclusive la perspectiva renacentista en cuanto a la pintura, la aparición de las señoritas de Avignon de Picasso de 1905 es simultánea a Méliès en 1905, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a ver que todas estas rupturas empiezan a aparecer, el cine es el que restablece toda esta forma de estructura visual. La perspectiva renacentista, la ley de los tres tercios para la composición, la narrativa lineal, principio, desarrollo y fin. O sea, el cine viene a perpetuar algo que el arte estaba rompiendo. El cine hablo institucionalizado, ¿no es cierto? No el cine en general. Y en este sentido también tenemos como especie de hipótesis que en la medida que la filosofía empieza a cuestionar ciertas verdades únicas, ciertos principios religiosos, etc., hay una sustitución de la iglesia por el cine. Digamos, es casi la misma estructura narrativa, inclusive las primeras obras que se adaptan de la literatura universal son la Biblia y los relatos bíblicos, etc., la vida de Jesús, etc. O sea, hay una connotación ideológica determinada, es decir, esta es la forma de hacer cine y esto es lo que sustituye a aquello otro. ¿Se entiende? Entonces, las grandes naves, la repetición de la estructura de la iglesia a la estructura cinematográfica, y después aparecen otras cuestiones relacionadas, como por ejemplo el Star System, las grandes estrellas, ¿cierto? Creer en estos ídolos, o sea, cuando ciertas verdades empiezan a romperse, aparecen estas otras para perpetuarlas. Por lo tanto, ahí hay un condicionante ideológico, es decir, ¿por qué una industria se mueve tanto e impone una forma de hacer? Entonces, todo lo que no tenga que ver con esa forma de hacer queda en toda la historia del cine absolutamente descartado. Toda la historia de la cinematografía experimental, que parece que aparece en los años 20 en las vanguardias históricas, algunas experiencias de Duchamp o de Man Ray, etc., están reseñadas en la historia del cine y se termina ahí. No existe más lo experimental, no existe más lo no lineal, no existe más lo no narrativo, no existe más la experimentación. Sin embargo, nosotros lo que tratamos de llevar adelante en el proyecto de investigación es justamente demostrar de que eso fue el nacimiento de algo que hasta hoy está presente y que finalmente,
desde los años mediados de los 50, 60 en adelante, con el surgimiento de la electrónica, la televisión, el video y posteriormente las artes digitales, estas basan toda su estructura de generación de discurso en aquellas experiencias que las historias del cine descartan. O sea que hay una continuidad en lo que nosotros podemos identificar hoy como ciertas experiencias de net art, bioart, videoarte, cine expandido, instalación, etcétera, que tienen su origen en aquellas experiencias iniciáticas del cine, inclusive en las de Méliès. Hay una pequeña película de Méliès que ahora en un minuto revisamos, pero antes de esto a mí me gustaría, leí con mucho interés el último número de Anales, el 42, que edita el Instituto Norteamericano, y me encantó porque cuando veo el primer artículo, que digamos puede darle pie a casi todo el número, que es de Jorge Ramos, que se llama América, Culturas del Tiempo, me llama la atención, y si me permite voy a leer dos parrafitos, porque me parece interesante el cruce que hay entre lo que plantea el arquitecto Ramos y cierta identificación que nosotros encontramos en este texto como grupo de investigación, que me parece interesante el entrecruzamiento. En principio, Ramos plantea una cuestión de cómo el Occidente revisó o visualiza la idea del pasado, presente y futuro, ¿no? Dice que en la cultura occidental el futuro está hacia adelante, metafóricamente, el pasado hacia atrás y el presente donde estamos parados. Sin embargo, él dice que en las culturas aymaras, en las más tradicionales americanas, el futuro está atrás, el pasado está adelante, o sea, lo que nosotros podemos, y el presente está donde estamos. O sea que uno puede visualizar el pasado, es muy difícil visualizar el futuro, porque el futuro no existe, es algo que va a suceder. Entonces, en esa ida y vuelta temporal, Ramos dice... ¿no prendés la luz acá? También me cuesta leer con poca luz. Gracias. En esta línea no cronológica del tiempo, concebido como tiempos sucesivos, superadores de lo anterior, o sea, de la temporalidad occidental, no siempre es consustancial al mundo cultural latinoamericano y caribeño, en que habitamos, donde coexisten sin conflicto pasado y presente. Es necesario salir de la trampa del progreso, de lo nuevo y lo viejo, y criticar la novedad como tal, ya que novedad no implica necesariamente transformación o mejoramiento de la condición humana, tampoco implica procesamiento crítico. Me parece interesante lo que dice Ramos, por un lado por lo nuevo y lo viejo, porque nosotros pensamos de que no hay nuevas tecnologías, que las tecnologías son una evolución de las que ya existían y que es muy difícil hablar de nuevo hoy en día, porque si revisamos que la primer compu analógica es de 1822, es muy complejo hablar de que la computación va a traer un nuevo universo o que vamos a tener que cambiar un montón de cuestiones en cuanto a cómo construir mensaje audiovisual, porque aparecen las computadoras, cuando las máquinas de cálculo tienen casi la edad de nuestro país, ¿no es cierto? Y por otro lado, esta idea de lo no temporal, que él después lo vuelve acá a acentuar cuando habla de un libro de el crítico francés suizo, y reseña de un libro titulado Espacio, Tiempo y Arquitectura, donde propone una relación estrecha entre ciencia y modernidad artística europea, colocando el cubismo en primera línea. Porque para nosotros es muy importante, como decía, ese momento de 1905 en que da inicio con la señorita Viñón el cubismo, Picasso con el movimiento cubista. Y dice, citándolo a Guédon, la presentación de objetos desde varios puntos de vista introduce un principio que está estrechamente ligado a la vida moderna, la simultaneidad. Es una coincidencia temporal que Albert Einstein comenzase su famoso artículo sobre la electrónica de los cuerpos en movimiento de 1905 con una cuidadosa definición de la simultaneidad. Para nosotros estos datos son súper importantes porque en la medida en que vamos a reseñar la historia de los medios que construyen de manera no lineal y, como decimos, culturas de códigos abiertos,
estamos también apuntando a que hay otra forma de enseñar, de construir, de ver al producto audiovisual, que no necesariamente tiene que ver con las estructuras clásicas lineales, ¿cierto? Que tiene que ver más con esta idea perceptiva de lo simultáneo, digamos, todo sucede al mismo tiempo y no hay una idea lineal de que el tiempo se mide de forma occidental, ahora, después, empieza ahora, sigue, y tiene un final, sino que hay una cuestión de simultaneidad que tiene que ver con los medios interactivos y con la idea de esta visión, múltiple visión de un solo acontecimiento, que se relaciona mucho con las ideas de las instalaciones y lo que son las experiencias más, digamos, expansivas del discurso o de la forma de construcción audiovisual. Entonces, frente a esta vacancia que nosotros notamos de falta de material histórico, bibliográfico o generar una historiografía complementaria a la del cine institucional, es donde planteamos nuestro proyecto de investigación como desarrollo. En principio quería mostrar un segundito la película de Méliès, que es una película, como decía, de 1905, podemos apagar inclusive una más, que a mí me parece interesante porque Méliès plantea, fíjense, ya en 1905, y son casos de análisis, ¿no es cierto?, que lo reseñamos, porque él plantea primero una división de pantalla en 8 fragmentos, donde aparentemente la imagen está congelada, lo que va a aparecer por efecto muy manual, fijemos 1905, tiene más de 100 años, lo que va a hacer es generar una especie de imagen latente. Digamos, si esto fuese una pantalla de compu, hoy en día para nosotros dividir un cuadro en 8 o ver 8 cosas simultáneas no es una sofisticación, pero pensemos en este momento, y donde esa imagen latente se va activando en la medida que la historia lo necesita, o sea, se activa y se desactiva, se congela y se descongela, y empieza a haber interacción entre los cuadros que estaban desconectados. O sea que no solo está planteando una división de cuadros, una idea de latente y no latente, activado y no activado, sino también relaciones entre las imágenes. Pero no solo esto, en este pequeño ejemplo de Méliès, que hay otras películas que también nos valen de buenos ejemplos, lo que va a estar planteando el autor es una construcción hacia el fondo de la imagen, no hacia los costados como es el cine tradicional, que trabaja con el fuera de cuadro y la ley de 180 grados, o sea, la puesta típica de cámara. Sino que él está planteando un primer campo de acción, o layer, lo podríamos llamar hoy, una primer capa de acción, que es esta de la vereda, una segunda, la de los afiches, y vamos a ver que mientras continúa la narración, aparece un último campo de acción que está atrás de los afiches y que aparece más al final. O sea que construye como construye los medios electrónicos hacia el fondo de la pantalla y no hacia los costados. Y esto tiene que ver con el dispositivo. El hacer clic, lo electrónico, digamos, la sustitución de la proyección por lo electrónico, lo que emana imagen y lo que recibe y rebota imagen, también tiene connotaciones narrativas y discursivas. Lo electrónico va a construir hacia el fondo de la imagen por esta idea de que los electrones vienen hacia nosotros. O sea, la imagen viene hacia el espectador y no como en el caso de la proyección, que cae sobre la proyección y rebota sobre el espectador. Entonces ahora vamos a ver cómo aparece un último layer, que es este, donde descubre una capa anterior a todo lo que veníamos viendo. Entonces, Méliès en 1905, con muy pocos recursos, construye discurso de una forma innovadora, que va a ser negada por la cinematografía institucional, o lo que se llamó después los medios de representación institucional, que es desde que Griffith en adelante empiezan a imponer una forma de hacer cine, digamos, la forma lineal. Empieza esto, termina esto, principio, desarrollo y fin, etc. Entonces, lo que vemos acá son casi los tres, al final de la película, los tres layers de construcción de la imagen en simultáneo. Casi todas las películas de Méliès tienen lugares donde investigar desde este pasado. Por eso también coincido con lo que dice Ramos, de que no hay lo nuevo y lo viejo. No hay nuevos medios, viejos medios. Los medios son los medios y son los que están. Nosotros para el proyecto de investigación lo primero que hicimos fue recopilar datos. Tenemos el sitio que se llama
lo vamos a ir viendo, se llama Proyecto IDIS, y es investigación en diseño, imagen y sonido, donde ahora Gabriel les va a dar algunos elementos de navegación, donde hasta el momento hemos subido 615 datos. O sea, cada posteo es un posteo, acá está puesto en random, no está puesto en orden de ningún tipo, hay ordenamientos para navegar, donde vamos a tener, subir un poquito, donde vamos a tener varias opciones de navegación, que son artistas, dispositivos, libros, obras, sitios y términos. Lo que intentamos es generar también una bibliografía específica y en cada libro están los PDF con la mayoría de los textos. Los sitios son todos sitios relacionados, tienen que ver con sitios que están trabajando todo lo que tiene que ver con tecnología digital y electrónica, inclusive con análisis histórico, con lugares de investigación, centros de investigación, universidades, laboratorios, etc. Artistas, nosotros intentamos que el sitio tenga una focalización muy importante en las experiencias latinoamericanas, o sea que estamos reseñando a los realizadores y artistas y diseñadores de imagen y sonido más importantes del continente, en conjunto con las experiencias internacionales, ¿sí? las experiencias mundiales. Y por otro lado, estamos definiendo una cantidad de terminología que entendemos que todavía no está muy bien definida en español, como NetArt, videoarte, performance, etc. El sitio es bastante infinito, o sea, no lo damos por concluido. En el informe final de investigación pusimos que hemos llegado más o menos a un 60% de lo planteado. Nos queda en carpeta y a través de los colaboradores un montón de material por subir, y pensamos que todo el tiempo esto se tiene que ir regenerando y construyendo a través de los convenios que estamos realizando con sobre todo graduados de la carrera que están en otras universidades del mundo investigando. Y por otro lado, hay 2 o 3 puntos que surgieron de esta investigación que nos da pie para continuar con otra investigación, que es lo que va a plantear Cristina al final, que es una cierta semiótica del tagueo, que no lo estamos descubriendo, estamos empezando a entender qué significa lo relacional, cómo construir cuando llega un dato, construir relaciones con otros datos y que sea un material de consulta del aula y que vaya llevando al que lo consulta por 2 o 3 recorridos lógicos. Todo un tema que tiene que ver con la construcción de un sitio en Internet. Y por otro lado, estamos pensando también en el desarrollo y diseño de una cabina de visualización que sea inmersiva e hipermediática, o sea, que tenga que ver con lo que se está consultando, que podría, a través de un desarrollo de planos, que estamos recién comenzando a pensar cómo podría ser, podría estar libre para construirse en cualquier universidad pública que así lo desee, o sea, para los planos y los planos técnicos libres en Internet, junto con toda la base de datos. Porque la idea es que si el estudiante quiere revisar, el estudiante o investigador, quiere revisar algunas de los conceptos que están vertiendo acá en el sitio, tenga la experiencia vivencial de qué significa estar en un espacio inmersivo también, un espacio instalativo, o un espacio interactivo. En esto también es como un nuevo desafío para el sitio. 1, seguir completando los datos, y 2, revisar la cuestión de la semiótica del tagueo y la forma de consulta y visualización de un sitio que tiene que ver con esta nueva forma o forma contemporánea de acercarse o consumir productos de diseño, imagen y sonido que tienen que ver con lo electrónico y lo digital. Lo dejo con Gabriel, que les va a dar un panorama de cómo estamos estructurando el sitio para poder navegarlo. Sí, bueno, en principio tuvimos unas primeras reuniones cuando nos convocaste, en donde el panorama era realizar una investigación que iba a terminar en un texto monográfico, y nos resultaba imposible imaginarnos cómo escribir a 6 manos, 7 manos, un único documento escrito lineal.
Entonces surgió la idea del sitio más que nada como algo interno de decir compartamos una serie de datos y empezar a trabajar más autónomamente cada uno en un área de interés. Entonces, esto que están viendo es un sitio que está armado con WordPress, que es una plataforma de blog estandarizada. Entonces cada uno desde su casa y de su entorno, dentro de su navegación, investigación particular, elegía armar estos posteos o entradas en donde resumía una cantidad de datos mínimos para después seguir desarrollando. O sea, cada una de estas entradas, por ejemplo, visitamos, van a encontrarse con un texto muy resumido, bastante esquemático, muy también tendiente a encontrar el mejor archivo visual que se encuentre, o va también a escanearlo de libros, o sea, lograr hacer un archivo visual y textual que nos sirva también para después desarrollar una cosa que es lo que va a hablar Mariano, que es cómo empezar a relacionar datos. Entonces el sitio tiene por un lado un back, o sea, una parte de atrás, que es la que nos permite como blog ir subiendo estos datos, y esta primer categorización que generamos, que es la que les comentaba Carlos, para definir un rumbo en cuanto a estas cosas. Pero nos fuimos dando cuenta que en algún punto para nosotros era equivalente a hablar de un libro, o hablar de un artista, o hablar de un sitio, porque cada uno es como una especie de agente. Entonces, de ahí surgieron unas primeras ideas de visualizaciones que tienen que ver con lograr mostrar estos datos de una manera no lineal, que es justamente el nombre de la investigación. Entonces esto todavía está en etapa de demo, pero lo que están viendo acá son mapas del contenido que estuvieron viendo antes como scrolleado, visto de manera como de mapa, de constelación. Después tenemos también como que nos ayuda mucho a la hora de cargar datos, todavía se ve por nuestra formación, el tema de la cronología. Entonces nos damos cuenta, tenemos un esquema de visualización cronológico, sí, que no estaría de acuerdo. Sí, naturalmente aparece como random el sitio, ¿no? Cuando uno entra es... Sí, o sea, por default, o sea, uno entra y se encuentra con una organización al azar de cada una de estas entradas, ¿no? Temporal. Y después en cronológico uno tiene una visión más cronológica, que si se fijan, bueno, empezamos en el año 2000 a.C. y vamos ahí evolucionando, o sea que antes, sí, antes de Lumière tenemos montones de otros fenómenos, ¿no? Sí, eso tiene que ver con que en parte del proyecto participa gente que tiene conocimientos específicos de esto, ¿no? Así como también hay partes del conocimiento que ya preexistían a la página y que cada uno trata de volcar en este espacio, que si no sería muy difícil. Y otro tema es, preexistía también en esto un PowerPoint de Cabot, que era ya casi impracticable porque había tanta información, y la información que él iba agregando ya también se le complicaba para hacerla cronológica. Entonces cuando uno veía pasar de una imagen a la siguiente, se generaba una suerte de efecto Kuleshov, donde uno trataba de entender por qué razón un punto estaba ligado al otro, ¿no? Porque no era lo cronológico, no era lo morfológico, pero sin embargo uno como que lo entendía. Así que... y esto que también, ¿no? Lo que hablaba Carlos recién, de la posibilidad de la simultaneidad la daba generar una página que permita que existan diferentes formas de analizar e investigar la historia al mismo tiempo, ¿no? O sea, romper en algún sentido con la idea de árbol genealógico que determina en este caso, por ejemplo, que el cine es la columna vertebral de la idea. Acá hay varias ideas distintas. Como medio de fondo de la página, yo había pensado en una idea de visualizar esto no, esto era como una idea previa, de la idea del efecto Kuleshov a partir de una cosa que tiene que ver con la astronomía a nivel casero de alguna forma, que es lo que son los asterismos, y surgido de estos juegos de revista típicos donde uno está uniendo puntos y tratando de entender la figura final de lo que estás dibujando, ¿no? A veces bastante obviamente como en este caso, pero cuando uno ve el firmamento, se encuentra con imágenes que uno tiene que indagar realmente. Y esto habla también de la subjetividad, que es otro valor importante de la página, porque los datos que estamos cargando no significan la totalidad de la información, sino la totalidad de las influencias y las cosas que nosotros creemos que son interesantes y que de alguna forma también usamos bastante en el taller como referencia. Acá está todo listo ahí. En esta otra cuestión de que, esto que voy a hablar un poquito ahora, de la idea de asterismo,
de que la información funciona como un nodo, que puede formar una imagen más compleja y más grande aparte de la unidad de la información, ¿no? El asterismo es esto, es una especie de constelación, pero que no tiene la aprobación de la comunidad científica internacional. Yo elijo una serie de astros en el cielo y decido, por ahí por una similitud morfológica, que se parecen a algo, y decido nombrarlo y llamarlo de esa manera y contarle a todo el mundo. Fíjense, a tal hora de la tarde en el cielo está este asterismo y tiene esa forma. Así que, de alguna manera, por detrás de la página y por ahí insinuándose en algunas de las visualizaciones, está esta idea de simultaneidad, de subjetividad, de mirar y de seguir una forma, y que cualquier idea posible no niega a las otras, ¿no? Que es lo que tiene por ahí el árbol genealógico, que es esto de la causalidad, de que tratar de demostrar algo. Esto simplemente es como ideas libres para entender momentos históricos y que no tiene que ver necesariamente con lo cronológico. Yo voy a tomar un breve ejemplo de lo que sería un asterismo, digamos, que es como una forma de investigación dentro de la página, arrancando por la palabra revólver. Esto del search también es el tema del search y el tagueo, algo en lo que hemos trabajado bastante, arrancando por la idea del revólver fotográfico, ¿sí? Como uno de los puntos. Es la primera estrella que vemos en el cielo y es algo que me impactó a mí y que yo como por mi lado venía investigando, y cuando surgió la posibilidad, digo, yo voy a arrancar por acá para ir creando mi asterismo. Y es el desarrollo de este astrónomo Janssen en el 1874, un dispositivo que tiene esta forma de círculo, que es para captar, ya que estamos hablando de astronomía, un evento astronómico que es una suerte de eclipse, pero no, es el pasaje de Venus por delante del Sol, visto y grabado en este círculo que está aquí debajo, y está un poco el dispositivo. Y el siguiente paso, no voy a hablar específicamente de este evento, sino de la posibilidad de linkear datos, un poquito para arriba. Si uno va a los tags que están por debajo, aparecen un montón de palabras que vamos como pensando en función de lo más lógico y lo menos lógico, por ahí algo que subjetivamente surgió del análisis de un evento y que trata de interpretarlo como un nodo de la historia, ¿no? Con qué otras cosas se puede linkear. Y está el fenaquistiscopio como uno de los elementos, y entonces ya empiezan a aparecer más variantes de contenidos que llaman al fenaquistiscopio, que es un dispositivo mucho anterior, que es del 1826, hay dos distintos, uno es de la imagen y otro del anterior, que después si se meten en la página podrán investigar un poco más, pero que conserva la idea de la circularidad, ¿no? Una cosa que en el presente ya como que no tiene tanto sentido hablar de un loop tan corto, a menos que uno hable de un GIF animado, pero sí habla de la presencia de una idea que era muy importante y la que parecía que había que atravesar para generar un dispositivo de representación de imagen en movimiento. Esta idea de que los aparatos y los dispositivos generan en cierta época un espacio que está muy delimitado por las ideas que surgen de estos dispositivos. ¿Sí? ¿Cómo contar el tiempo? Bueno, el tiempo era este espacio corto, como en el fenaquistiscopio, ¿sí? Bueno, asumo que por ahí conocen un poco, y si no, asumo que entrarán a la página después a investigarlo porque vale la pena. El otro punto, y acá va a ser más complejo porque tiene que ver con el fotograma, es el entender la idea de que en algún momento en la historia este fenaquistiscopio no estaba basado en la fotografía. Sin embargo, este círculo que veíamos en el primer aparato se transmite al siguiente, que es el de Janssen, y ese es el primer punto en la historia en el que las imágenes que componen ese círculo son fotografías. Acá podríamos ir, sin pasar a fotograma, pasar directamente a fotografía o a Nipset. Bien, entonces lo que se forma, digamos, en esta idea de asterismo es dos puntos en el espacio que son casi en el mismo momento, que es la primera fotografía y el primer aparato que simula la reproducción de movimiento, como en el fenaquistiscopio, y casi 50 años después, el aparato de Janssen, que es el que definitivamente genera la primera imagen fotográfica que se ve como una secuencia de movimientos. Es algo que nunca había sucedido y que parece que hubieran, según como uno ve la historia, parece que hubieran inventado los Lumière, o inclusive Maybridge, o inclusive Marey. Sin embargo hay un montón de otros desarrollos.
y creo que es interesante linkearlos con el presente y encontrarse con que sí, que simultáneamente varias ideas funcionan al mismo tiempo. Para hablar solamente un poco de uno de los Lumière, de esto, de cómo está pensado nodalmente, lo de los Lumière no están centralmente hablando de bueno, los ideadores del cine. Simultáneamente en la década de 1890 hay muchísimos inventos similares al cinematógrafo, muchos nombres larguísimos, y el que quedó como el más importante es el del cinematógrafo. Volví para atrás un segundo, Gabriel. Y anda la placa autocroma Lumière. Y esto es como una cosa que siempre me resultó interesante, que son las primeras fotografías a color de la película autocroma que diseñaron los hermanos Lumière. Y recuerdo la anécdota de Méliès, ya que lo nombramos hoy, yendo a comprarle una cámara a los hermanos Lumière para hacer películas, y los Lumière diciéndole: no tiene sentido, esto es una cosa de tecnología que en poco tiempo va a desaparecer. Y un poco lo que lo explica es saber este dato, que para mí no era tan sobresaliente, pero me parece importante, de que ellos, muy poquito tiempo después de que generan su cinematógrafo, crean una película autocromo, una película a color, que no necesitaba ningún filtro ni nada para fotografiar a color, que es la primera película a color. Después de 30 años no apareció ninguna otra. O sea, hasta 1930, desde 1905 no hubo otro dispositivo que fotografía a color. Y como ven en las imágenes que seleccionamos, es una cámara súper interesante y se ve realmente bien. Así que eso, básicamente. ¿Quieres mostrar la tecnología? Ah, sí. Bueno, sí, tenemos también una línea de tiempo en desarrollo. La línea abajo. Digamos, el desafío también es cómo hablar de el diseño de imagen y sonido no ligado a las estructuras lineales del relato desde un dispositivo que obviamente no es lineal porque es interactivo, ¿sí? Entonces buscar la forma de generar esta especie de banco de datos, de mediateca, biblioteca, videoteca, y que tenga varias opciones de navegación donde la interactividad esté presente y lo no lineal también, digamos, si no estaríamos contradiciendo a nosotros mismos. Digamos, está pensado el sitio para una facultad online donde esto se pueda consultar desde el mismo aula o taller, ¿no es cierto? Digamos, si uno pone cuerpo van a aparecer todos los posteos que tienen que ver con el tema cuerpo, ¿cierto? Si uno pone arte y política, etc. Hay un montón de poesía visual, hay un montón de formas de entrar, desde lo más poético a lo más tecnológico o a los nombres propios. Digamos. Y ahí uno va a tener, si busca por palabras, por poética, puede encontrar los sitios, la bibliografía, los PDF, los ejemplos de los distintos realizadores, diseñadores y artistas que están trabajando sobre estos temas. Digamos, lo que parece simple, diríamos, uno genera un sitio de internet y un banco de datos, se complejiza a la hora que son cada vez más datos y cómo generar esta idea asociativa entre ellos, ¿no es cierto? Porque, como bien decían los chicos, uno lleva a otro, digamos, acá no hay un dato que uno busca, ¿no es cierto? El que busque acá lo que son las... no sé, María hablaba de Kuleshov, no sé. No, bueno, porque todo lo que ya está, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando de generar un sitio donde, como decía antes, sea el lado oscuro de la luna, el de la locura del diseño de imagen y sonido, y no el de la convención, ¿no es cierto? Sino buscar todo lo que tenga que ver con, no sé, la cantidad de datos así experimental, me parece que es impresionante, desde 100 años para atrás hasta los más actuales que siguen trabajando hoy. Todo lo que sea footage o material encontrado, reciclado, reeditado, etc., tiene infinidad de posteos. O si querés poner en BioArt, por ejemplo, ¿no? Que son elementos que hacen hoy al diseño de la imagen y sonido hoy y que sin embargo casi ni se ven a lo largo de toda la carrera. Y hay experiencias inclusive de artistas o diseñadores latinoamericanos bien importantes, con excelente experiencia y que están trabajando en estos campos y que hasta ahora no tenían
un lugar de consulta, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que notamos, y quizás esto es un servicio a la comunidad, que lo termina haciendo, es que sí hay algunos sitios en inglés, de los cuales nosotros también tomamos datos y nos dimos cuenta que empezamos a ser proveedores de datos también, o sea que están tomando nuestra propia información. Por ejemplo, en Chile, quiero mostrar un ejemplo muy interesante que Chile arriba debe ser. Lo que notamos es que no hay sitios en español que reseñen esto, o los sitios en inglés solo hablan de los anglosajones y alemanes y algunos japoneses, nadie toca lo latinoamericano, y no hay lugar donde haya un lugar de investigación hacia lo latinoamericano. Me quería mostrar, a ver, por ejemplo, entramos a Chile, estos son, ¿no? Son todos los datos que tenemos del país hermano hasta ahora, pero por ejemplo, por aquí abajo, sí. Por ejemplo, este es un proyecto que está formulado durante el gobierno de Salvador Allende, ¿sí? Y que era un proyecto hiperinformático para conectar a toda la población y generar democracia participativa a través de la red, ¿sí? Esto no es prototipo, esto existió. Lamentablemente, al año de querer ponerlo en práctica fue el golpe de Estado en Chile y por supuesto la dictadura de Pinochet lo desarmó. Pero son datos que tienen que ver con lo latinoamericano, con una experiencia súper avanzada de democracia participativa a través de los recursos digitales, y que son datos que no tiene todo el mundo, pero que nosotros estamos dando a conocer desde una perspectiva latinoamericana que siempre aparenta estar atrás a la hora del desarrollo tecnológico. Y esto no es tan cierto, ¿no es cierto? Inclusive experiencias muy interesantes de laboratorios de medios en Chile, en Colombia, en Ecuador, etcétera, que son realmente importantes, son la Universidad de San Pablo, Brasil, etcétera, que son realmente importantes, muy interesante investigación teórica y que no está reseñada en ninguna bibliografía oficial, por lo menos de la carrera de Construcción Sonido. Entonces nosotros intentamos de generar este nuevo espacio para que la carrera de diseño, imagen y sonido dé realmente cuenta de lo que es todo el diseño, imagen y sonido, y no solo una microparte que es la cinematográfica. Perdón, dale, sigamos. Yo en vez quiero empezar mi intervento contándoles un pequeño evento que sucedió durante el Festival Internacional de Cine de Berlín. Y durante la asignación del Oso de Plata al Caballo de Turín, el director Belatar anunció su retiro del cine. Es un evento que vuelve esta película, no sé si la conociera, como doblemente última en un punto. Es la última película del ilustre director y es también la última película sobre los últimos días de Nietzsche. Y la noticia un poquito destroza como el viento que está presente en toda la película. Todo el set de la película fue invadido de helicópteros, como para mostrar en lo diegético aquella tormenta, que era la misma tormenta que estaba destrozando la época, y la época que terminaba también con la muerte de Nietzsche. El 3 de enero de 1889, Nietzsche, como creo muchos de ustedes sepan, en la Plaza Corignano de Turín, a pocas cuadras de su casa, vivía en Italia, sufre un colapso mental. Y unos años después morirá entre los brazos de la hermana. La misma hermana que recién se había vuelto de Paraguay, donde había acompañado al marido, el antisemita Bernard Foster, que fundó en Paraguay una colonia llamada Nueva Alemania, en el partido de San Pedro. Y la colonia sigue existiendo hoy en día. Bueno, Nietzsche sufre un colapso viendo un caballo brutalmente golpeado por parte de su cochero. A partir de esa fecha empieza para 10 días la escritura de la que se llaman normalmente las cartas de las locuras, que son unas cartas dirigidas a distintas personalidades de la época. Amigos, no amigos, personas ilustres, menos ilustres, entre las cuales, por ejemplo, el actual de esa época, rey de Italia, Humberto I, que es el mismo rey que avaló el plan colonizador italiano hacia el dicho Cuerno de África y que fue matado por parte del anarquista Bresci. De las dos cartas de la locura, una está dirigida a Jacob Burckhardt,
Burckhardt era el maestro y colega de Nietzsche durante los años de la estadía de Nietzsche a Basilea. Las cartas son de difícil, o por lo menos, digamos, inesperable comprensión, aunque algunos de los destinatarios se confundieron y hay una respuesta a una de las cartas muy interesantes. Las cartas se encuentran todas en internet, en las que, delante del delirio de esa escritura, pero igual el delirio de la escritura de Nietzsche era como en un punto casi un patrón de su investigación filosófica, algunos incitan ya como al bate profético que por fin llegó a la Tierra. Bueno, dos cartas a Jacob Burckhardt. Burckhardt es el más influyente historiador de la cultura occidental. Es el padre de la literalización de la cultura, o sea, el padre fundador de aquel modelo que quiere que los productos culturales tienen que ser ordenados, clasificados, mejor dicho, primero por parámetros temporales, luego espaciales, autoriales, temáticos, y así diciendo. O sea, el modelo que también en la didáctica nosotros estamos acostumbrados a manejar. Por ejemplo, el cine después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia, qué sé yo, De Sica, la bicicleta. Esto, un recorrido típico de historialización de un producto. En 1887 Nietzsche había ya escrito una obra llamada La genealogía de la moral, donde, fuerte de la lesión del maestro, justo piensa patrones para la investigación, para una novedosa investigación adentro del campo filosófico, poniendo en discusión la cuestión de la moral, que era un poquito el eje desde el cual se estaba moviendo la filosofía occidental. La misma obra, unos años después, será como el destallo fundador de la investigación de Michel Foucault, el mismo que también trató de repensar cuál podrían ser los patrones de clasificación